Colectivos armados ganan protagonismo en Venezuela. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Son exactamente las 7:30 de hoy, martes 3 de diciembre del año 2024. El tema que voy a leerles hoy es acerca de los colectivos, esos paramilitares que apoyan al régimen de Nicolás Maduro, haciendo daño y causando un terror psicológico en la población. Me encantaría, por favor, que intentaras tener paciencia y escuches todo este contenido. El arresto de cientos de personas, la muerte de al menos una docena y la persecución generalizada en el contexto de manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, quien fuera proclamado el pasado 28 de julio como ganador de unas elecciones cuestionadas, ha abierto capítulo en una larga crisis detrás de las historias de abuso, hostigamiento. Se asoma el rol de los colectivos, grupo de paramilitares que simpatizan con el régimen de Nicolás Maduro. Luis Eduardo Roberto Hernández, un mototaxista de Upata, Estado Bolívar, en la zona minera de Venezuela, fue asesinado el pasado martes 30 de julio a causa de un impacto de bala en la cara cuando participaba en las manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales que proclamaron supuesto ganador a Nicolás Maduro. A mi hijo me lo mataron los colectivos, dijo su padre, Luis Roberto, a un periodista del Pitazo. Asegura que los médicos que trataron al joven de 19 años le había dicho que la muerte había sido a causa por una bala. Sin embargo, funcionarios del gobierno intentaron desviar la historia diciendo que a Luis Eduardo había muerto por una pedrada en la cara. En solo 3 días, entre el 28 y el 30 de julio de 2024, las organizaciones Monitor de Víctimas y Provea registraron que al menos 22 personas murieron durante cientos de protestas alrededor de Venezuela, luego que el Consejo Nacional Electoral dijera que Nicolás Maduro había obtenido el 51,2% de los votos frente a un 44,2% del candidato opositor Edmundo González Urrutia. El fiscal general de la República, Terry William Saab, dijo en el mismo lapso se habían detenido a otras 1.062 personas. Organización de la sociedad civil han verificado 939 casos. Además, se han reportado decenas de casos de amenazas y persecución a líderes sociales, activistas políticos y periodistas, en un contexto de alta criminalización de las manifestaciones. La oposición dice que según sus conteos consiguieron el triunfo con el 70% de los votos contra un 30% hacia Nicolás Maduro. En medio del debate en el proceso de verificación de las actas que el gobierno todavía no publica, aún tras reiteradas solicitudes de gobiernos internacionales, considerando aliados en la región y observadores independientes, en cambio han acusado a la oposición de fomentar un golpe de Estado y han expulsado a diplomáticos de países que cuestionaron los resultados de las elecciones. El partido de María Corina Machado, líder de la oposición, que fue impedida de participar en la contienda electoral, dice que sus oficinas fueron atacadas por asaltantes enmascarados, colectivos. Machado pasó a vivir en una casa segura, ya que tiene miedo. Aún antes de la ola de protesta, la tensión había marcado una contienda electoral que muchos definían como histórica, por la posibilidad real de la coalición de oposición de llegar al poder por la vía de los votos tras 25 años de gestiones chavistas. Mientras que la economía venezolana vivió una mejor época durante los primeros años de la gestión de Hugo Chávez, acompañado por un boom en el precio del petróleo de Venezuela, tuvo la mayor reserva de petróleos del mundo. Las cosas cambiaron drásticamente hacia 2013, cuando un inmoral, inculto, llegó a la presidencia, Nicolás Maduro. En su peor momento, el país alcanzó una inflación récord de 130.000%, una de las causas de una emergencia humanitaria compleja que quedó en evidencia en las interminables filas de personas buscando alimento y la explosión de la migración. Más de 7.7 millones de personas salieron huyendo de Venezuela por la grave crisis en el 2014. En medio de todo esto, Venezuela se convirtió en un paraíso para la corrupción y el crimen organizado.
proliferaron una variedad de grupos armados que van desde megabandas y pranes, nacidos en las cárceles del país, y hasta colectivos armados, una suerte de grupo paramilitar que dicen buscar defender la revolución de Hugo Chávez. Estas estructuras rápidamente se desarrollaron, se dedicaron a mercados criminales como microtráfico de drogas, extorsiones, secuestros, trata y tráfico de personas, minería ilegal, sicariato, entre otros. Encontraron una forma de sacar provecho a la bonanza, a un boom en el precio del petróleo. Los colectivos que no operan como una unidad nacional, pero tienen llegada al Estado, lograron construir un mercado criminal basado en el control territorial y las gobernanzas que comenzaron a ejercer en las comunidades donde operaban. Desarrollaron negocios relacionados con la comercialización de alimentos, el control de las estaciones de servicio para la venta de combustible subsidiado, que con frecuencia escasea en Venezuela. La administración de divisas y la minería y comercialización de oro, muchos se enfocaron en el cobro de extorsiones a cambio de seguridad, el microtráfico de drogas y los asesinatos selectivos. Aunque no es posible precisar el número de personas que integran los colectivos, expertos afirman que utilizan más violencia que otras organizaciones, en parte gracias a las armas a las que tienen acceso, cedidas por el régimen de Nicolás Maduro. Investigadores han documentado la presencia de un centenar de colectivos en al menos 14 de los 23 estados de Venezuela. Los más fuertes y conocidos son Tres Raíces, La Piedrita, Alexis Vive 23 de enero, Catedral Cupa en el estado Lara y Portuguesa y Yaracuy, Red Elco en el estado Lara, Frente 5 de Marzo en el estado Apure, Cara al Río en el estado Miranda, Hijos de Bolívar y Coco Seco en el estado Sucre. Además de controlar las actividades ilícitas, los colectivos también ejercen un importante y muy sofisticado control territorial e imponen gobernanzas criminales. El enorme giro para los colectivos se da desde el año 2021, cuando lograron ocupar los territorios y mercados criminales que algunas megabandas habían dejado, luego de que sus miembros comenzaran a ser perseguidos y muertos en presuntos enfrentamientos con la policía y sus grupos, los cuales se reorganizaron en Venezuela y en otros países. En esa zona, además de controlar las actividades ilícitas, los colectivos también ejercen un importante y muy sofisticado control territorial e imponen gobernanzas criminales. Además, cumplen un importante rol en la represión política a la oposición y por mucho tiempo se les consideró el brazo armado de la revolución bolivariana. Los colectivos, por ejemplo, acompañaron a las operaciones de liberación y protección del pueblo LP en el combate a las bandas criminales y actuaron junto a los cuerpos de seguridad en la represión de las protestas de 2014 y 2017, cuando fueron acusados de al menos 28 homicidios. En los momentos más críticos que enfrentó su gobierno, Maduro llamó a los colectivos a apoyarlo y dijo ser su mayor defensor en las protestas de esta semana. Se creen que los colectivos participaron en al menos 7 de las muertes de los manifestantes. Residentes de zonas donde operan dijeron que los colectivos han tomado el rol del Estado, incluyendo en la administración de servicios públicos, distribución de alimentos y acceso a servicios de salud. Bueno, eso está sucediendo en el 23 de enero y en el Ministerio de Educación. Y Tarek William Saá lo saben. Ejercicios de defensa integral desde la parroquia 23 de enero, nuestra alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. ¿Cómo lo ha visto, mi alcaldesa? Bueno, aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Para el combate. Así es. A resistir. ¿A y a vencer. ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Viva Nicolás! Estaba por aquí en el ejercicio de defensa de 4 veces. Sí, ahí te nombraron ahorita. Fíjense ustedes, se pudieron dar cuenta cómo este sujeto que va detrás de Carmen Meléndez, un señor, bueno, con un nivel de obesidad bastante palpable, como ella muy despóticamente le dice, sí, allá atrás te nombraron. Porque realmente, señoras y señores, son malandros, los cuales ellos usan para su conveniencia y los cuales ellos muchas veces ni en cuenta lo toman. Ahí se ve al pobre hombre, a ese señor obeso, que yo no sé qué capacidad tendrá ese señor de lucha, si llega Eric Spring o alguna intervención internacional, o yo que sé qué carajo, con qué
con qué agilidad o con qué habilidad puede el señor enfrentar un cuerpo a cuerpo con un bicho de submarine de eso o un tipo de esos, ¿no? Entonces, para que ustedes vean la clase. Bueno, vamos saliendo del puesto comando el 23 de enero. Dice el puesto de defensa integral y con el escudo protector hacia el cuartel de la montaña, donde reposan los restos de nuestro comandante Chávez. Aquí estamos en este ejercicio escudo bolivariano, bueno, en esta práctica general en las diferentes parroquias. Sucre, 23 de enero, todas las parroquias que conforman el centro histórico de Caracas para la sede central. Hugo Chávez Primo. A frente de esta actividad de defensa, resguardo, bloqueo y resistencia, se encuentran toda la estructura política con las fuerzas vivas, entre ellas el Frente Deportivo Sergio Rodríguez, y con ellos acompañado el cuerpo de la milicia, en este caso el comandante de la PED. Se encuentra conmigo acompañándome el coronel Camarón de Camacar. No de Camacar. Parece un coronel. No. El coronel. El presidente del comisionado. Falta dos estrellitos. Segundo presidente del comisionado de defensa integral, David Romero, que para los expertos viene siendo también el comandante del agrupamiento popular de defensa integral 23 de enero. Este ejercicio es netamente con la intención de que el equipo político, en este caso el enlace político, tenga conocimiento de la toma de decisiones y que pueda conocer con las estructuras propias y leyes del territorio la salvaguarda, la toma, la distancia y el tiempo de la colectividad y la actitud de la población para defender la revolución. Videos de Carmen Meléndez con estos malandros y de Alex Saab fotografiados con muchos delincuentes, entre ellos el dientón Robert Longa. Un incidente ocurrido el pasado 4 de febrero en Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, dejó en evidencia que la relación entre los colectivos y el gobierno de Nicolás Maduro está en su pleno apogeo. Un grupo de 14 presuntos integrantes de un colectivo denominado Cara al Río fueron detenidos por la policía cuando desvalijaban un vehículo robado. Habitantes de la comunidad denunciaron al presunto robo y aseguraron que los delincuentes se encontraban en un galpón de la zona, y cuando las fuerzas de seguridad llegaron, presuntamente encontraron a los miembros de colectivos con el vehículo y con una cantidad de armas de fuego. Bueno, pues esto es lo que hay. Horas más tarde, integrantes del colectivo, la mayoría encapuchados y con armas, hicieron una protesta en una gran avenida para exigir la liberación de sus compañeros y obligaron a los transportistas a bloquear el paso. El viceministro del Sistema Integrado Policial y Seguridad Ciudadana, Mayor General Helio Estrada, eventualmente ordenó la liberación de los detenidos y dejó sin efecto el procedimiento que se les seguía. Además, se reunió con el colectivo y les prometió que este tipo de situaciones no volverían a ocurrir, según muestra un video del momento. Estrada Paredes, quien también funge como viceministro del Sistema Integrado Policial, también ordenó que se les devolvieran las 8 armas que portaban. Al momento de ser detenidos, 4 motocicletas, un vehículo y una grúa, según informaron medios digitales. Miren, señoras y señores, este caso pues fue muy sonado porque inclusive se vio cuando el viceministro y el comandante general de la policía fue allá, le llamó la atención a los policías que habían detenido a estos malandros, a los colectivos, e inclusive pues se veía claramente en ese video cuando el comandante de la policía pues se aliaba a esos colectivos malandros y decían que bueno, que había que defender la revolución, que Chávez vivía, la patria seguía, y para ustedes contar. Eso es lo que tenemos hoy en Venezuela, señoras y señores. El poder que estos grupos han amasado es tal que se han convertido en un actor clave en el complejo tablero de Venezuela. Uno con el que cualquier gobierno futuro necesitará negociar y buscar acuerdos. Fíjense ustedes a lo que estamos llegando hoy en día, que si vuelve la democracia en Venezuela, pues el futuro gobierno
tendrá que lidiar con esta banda criminal y tendrá que, yo no sé, eso de llegar a acuerdo no lo creo. Esta gente tiene que ser liquidada y borrada de la faz de la tierra. O sea, al estilo Estados Unidos, señoras y señores. Porque siempre lo he dicho, muerto el perro, se acabó la sarna. Cuando se lo enfrenta con las cifras que ilustran la gravedad de la situación en Venezuela, Maduro dice que lo peor ya pasó. Pronostica un crecimiento económico, dice que la nueva Venezuela está llegando. Eso lo vengo escuchando yo desde hace como 10 años. En los barrios marginados de las afueras de Caracas y más en el resto del país, los testimonios cuentan otras historias. Hablan de falta de alimentos, de sueldos que no alcanzan, de extorsiones, armas y miedo. En el contexto de las protestas, los habitantes de las comunidades de la periferia dicen que en las noches se escuchan la balacera y que los colectivos salen a patrullar junto a la Policía Nacional, cuyo número están en las bajas, en parte porque muchos de sus miembros han migrado a otros países. Mientras tanto, la gran pregunta es cuál será el futuro de estas organizaciones que tanto poder amasaron durante las últimas décadas, si según Díaz dejan de tener el monopolio de la fuerza o la conveniencia estatal. La respuesta implica algunas consideraciones. Este reposicionamiento de los colectivos estaría amparado en la premisa de la Unión Cívico-Militar Policial, promovida por el propio Maduro, que no es otra cosa que la actuación conjunta como un solo ente de funcionarios y colectivos. Esta fusión e intercambio de roles abre la posibilidad de que miembros de estas organizaciones paramilitares permanezcan dentro de los cuerpos de seguridad con los riesgos que esto implica para la reconstrucción de la institucionalidad. Esto tiene muchas implicaciones en cuanto a la búsqueda de justicia sobre los crímenes cometidos durante la represión, porque la participación de estos civiles dificulta la posibilidad de establecer responsabilidades y de atribuir sanciones. Finalmente, el poder que estos grupos han amasado es tal que se ha convertido en un actor clave en el complejo tablero de Venezuela. Uno con el que cualquier gobierno futuro necesitará negociar y buscar acuerdos. Esto puede generar además un potencial nuevo reacondicionamiento del panorama criminal con todos los desafíos que ellos implican. Esa es la situación en Venezuela, señoras y señores. Bastante largo el contenido, pero lo quise leérselo porque yo realmente pues no tengo la capacidad como para escribir ese artículo, porque yo no soy periodista, pero sí, pues lo vi interesante y es para que ustedes se den cuenta. Vamos a ver ahora una foto donde sale pues nada más y nada menos que el fiscal Tarek William Saab, imagínense ustedes, con un colectivo en Caracas, el cual pues se da puñitos, se da la mano divinamente. Ese colectivo pues es uno de los grandes mafiosos que hay en Venezuela, junto a Robert Longa de 23 de enero, y para ustedes contar. De manera pues que es ahí cuando yo pues le doy la razón a Daniel Lara Faría de decir que la fase... que el socialismo es la fase del crimen y pues nada más y nada menos pues el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno que actualmente impera en mi país no es un gobierno ni democrático ni político, es una organización criminal. En la siguiente foto vamos a ver al flaco Osvaldo, expreso por narcotráfico y quien lleva la venta de droga al mayor en Caracas y es el jefe del colectivo Tres Raíces. Restaurante Grado 33. Es un restaurante que creo que está por allá por Katia, donde pues se reúnen toda esta gente. Ambos compartieron durante 40 minutos. Hay más fotografías y grabaciones de la reunión que, según el comisario Simonovi, usará como prueba de las actividades criminales del régimen y su fiscal de cartón. Bueno, de nuevo hay 200 objetivos identificados, supervisados y vigilados. Prepárense que a partir del 10 de enero todo será válido. Bueno, ahí tienen la foto. Si te ha gustado lo que has visto, por favor dale like, comparte. Tus compartimientos son muy importantes. Tus likes, bueno, igual. Y tus comentarios también. Gracias por suscribirte a mi humilde canal. Una vez más,
1 millón de gracias por tu apoyo. Nos vemos en otro contenido.